Buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? Es una bendición poder una vez más a través de estos medios saludarlos, amigos que nos ven a través de esas redes sociales. Hoy tenemos un tiempo de oración. Yo creo que la oración es un arma o algo que el Señor nos dejó, un elemento muy importante para poder sobrepasar cualquier situación en la vida. Y muchas veces como desvalorizamos o menospreciamos esa herramienta que Dios nos dejó, que es la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre, y nosotros tenemos ese privilegio y esa bendición de poder allegarnos a nuestro Padre Celestial gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la oración es tan poderosa que conforta, consuela, ayuda, fortalece, y lo hemos podido experimentar muchos de nosotros en diferentes situaciones de nuestras vidas. La oración es algo poderoso, es algo maravilloso que podemos nosotros utilizar en los momentos de adversidad, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Y Jesús nos la dejó. Entonces nosotros vamos a tomar ventaja, por así decirlo, de esta herramienta, de esto que el Señor nos proveyó para nosotros poder sobresalir, para poder sobrevivir en situaciones adversas. Entonces sabemos que la Biblia nos dice que no nos preocupemos, sino que sean notorias nuestras peticiones. Y yo sé que nosotros hay un grupo de oración que ora toda la semana, pero este día lo tomamos, este tiempo, para orar juntamente con ustedes y ponernos, ¿verdad?, en las manos de Dios para que Dios fortalezca a través de la oración. Entonces los hermanos que van llegando también podemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a través de este privilegio que tenemos de poder orar en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que yo le invito, ¿verdad?, que ahí donde está, si usted nos va a ver, amigos, si tiene alguna necesidad, alguna petición, mándenos un mensajito y yo le aseguro que siempre hay un grupo que está orando, y la oración fortalece, nos ayuda, nos anima, nos levanta, consuela, y podemos nosotros, ¿verdad?, tomar ese privilegio que nuestro Dios nos dejó. Así es que hoy juntos vamos a orar al Padre en ese nombre maravilloso de Jesús. Padre, te damos gracias porque has sido bueno, gracias por la vida, gracias porque nos has cuidado, gracias, Señor, porque has suplido nuestras necesidades. Queremos agradecerte por lo bueno que has sido con todos nosotros, Padre, pero hoy estamos aquí una vez más, Señor, porque yo sé que algunos amigos, algunos hermanos tienen necesidades, tienen situaciones difíciles, tienen situaciones imposibles. Por eso nos allegamos a ti, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo oro, Señor, por aquellos que tal vez en estos días, en estas semanas, han perdido algún ser querido. Tú eres el Dios de paz, tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz, el que consuela, el que ayuda, el que fortalece. Jesucristo nos dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese consolador es el que nos consuela, nos guía, nos dirige. Y hoy, Señor, te pedimos que tú vengas a consolar a las familias que han perdido algún ser querido en este tiempo. Oramos, Señor, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus mentes, sobre sus corazones. No permitas, Señor, que la ansiedad, que la depresión, que la angustia, Señor, consuma su vida. El salmista David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Señor, y tal vez cuando atravesamos la pérdida de algunos seres queridos, Señor, nuestros huesos se
parece que se secan, pero sabemos que tú eres el Dios que consuela, que ayuda. El Salmo 23 dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, que tú en delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás. Señor, y creemos, Señor, que así será. Creemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hoy venimos en el nombre de Jesús orando por aquellos que están atravesando alguna necesidad, alguna tristeza, alguna adversidad, alguna situación, Señor, que piensan que es imposible de solucionar. Señor, nosotros los hombres estamos faltos, nosotros los hombres tenemos limitaciones. Por eso nos allegamos a tu trono alto y sublime, donde tú habitas en la hermosura de tu santidad, Señor, para pedirte, porque sabemos que el velo del templo se rasgó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Señor, y nos dio acceso al trono de tu gracia. No somos justos, Señor. La palabra tuya dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso hoy venimos, Señor, pidiéndote consuelo, ayuda, fortaleza. También oramos, Señor, por nuestras familias, Señor, que tal vez han oído del Evangelio, han oído las buenas noticias, han oído que tú moriste, Señor Jesús, por ellos en la cruz del Calvario, pero todavía el Dios de este siglo, Señor, ha enceguecido su entendimiento. Pero hoy oramos a nuestro Padre Celestial para que les resplandezca la luz del Evangelio, para que ellos puedan tener un momento de lucidez, Señor, y la luz del Evangelio entre en sus vidas, entre en sus corazones. Hoy oramos en ese nombre poderoso de Jesús. Tenemos hijos, tenemos familia, Señor, que necesitan conocer el amor tuyo, necesitan conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitan, Señor, conocer a ese Cristo maravilloso que dio su vida por cada uno de nosotros, Padre, para que tengamos vida eterna. Oramos por salvación, salvación por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, pero que todavía no han tomado la decisión, la determinación de entregar sus vidas a ti. Oramos por cada familiar, Señor, que necesita un milagro. El milagro más grande que un ser humano pueda experimentar es la salvación de su alma, ya que el pecado trajo consecuencias a nuestras vidas y nos alejó, nos separó de nuestro Padre Celestial. Pero tú, Señor Jesús, has venido a unirnos a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, y nosotros como tus hijos venimos rogándote, suplicándote que tú hagas la obra maravillosa en aquellos seres que amamos con todo nuestro corazón, aquellos seres, Señor, que viven sin esperanza, viven, Señor, confundidos, viven desviados de la verdad. Espíritu Santo, tú eres el que guías al hombre, al ser humano, a toda verdad y a toda justicia. Y hoy apelamos a tu misericordia, que tú redarguyas sus vidas, que tú los convenzas de pecado, para que ellos puedan experimentar el milagro más grande que un ser humano pueda experimentar: el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, Señor, la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Oramos creyendo que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y mientras nuestra familia, mientras nuestros hijos, mientras nuestros hermanos, nuestros tíos tengan vida, hay esperanza, Señor, y nosotros seguimos poniendo nuestra esperanza en ti, así como lo hizo Abraham cuando creyó, esperanza contra esperanza, por las promesas que tú le diste, y parecía que no iba a pasar nada, pero tú, Señor, lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor, y tú le prometiste a Abraham un hijo y tú se lo diste, y él creyó.
mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy, Señor, nosotros aquí en tu casa hemos decidido venir porque queremos aprender de tu palabra, pero también tomar unos minutos para orar con todo nuestro corazón, porque tenemos necesidades y no somos huérfanos. Tenemos a un Padre celestial que tiene cuidado de sus hijos. Tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, continuamente nuestro Padre celestial nos dará buenas cosas si le pedimos. Y hoy te pedimos, Señor, que obres, que traigas, Señor, salvación para nuestra familia. Hay algunos que necesitan un toque de sanidad. Tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Tú eres el mismo, no cambias. Tu poder sigue siendo el mismo. Jesús, oramos, Señor, por sanidad sobre aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo, un milagro, Señor, en su vida emocional. Obra de una manera poderosa, Señor, como tú lo sabes hacer, como tú, Señor, lo puedes hacer. Tú eres el Dios de los imposibles. Y hoy venimos, Señor, a pedirte que tú obres, que tú traigas libertad sobre cada uno, Señor, de aquellos que necesitan un milagro de sanidad. Tú no cambias, Padre. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nosotros, como tus hijos, nos allegamos confiadamente al trono de tu gracia, pidiéndote que tú obres conforme tu perfecta voluntad, que tú obres, Señor, y traigas sanidad, traigas liberación, traigas libertad, Señor, a aquellas almas cautivas. Padre, que en medio de esta situación que estamos viviendo, sigamos viendo tu misericordia, tu mano poderosa obrar. Muchas gracias, Señor, porque todavía estamos de pie, porque todavía estamos aquí, Señor, agradeciéndote. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos. Tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Padre que tiene cuidado de sus hijos. Gracias porque no somos huérfanos. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque tú eres un Dios sabio, poderoso. ¿Qué digo poderoso? Todopoderoso. No hay nada imposible, no hay nada difícil. Nuestra fe, nuestra confianza, Señor, está en ti. Hoy venimos, Señor, confiados de que nuestra oración ha llegado hasta el tercer cielo donde habitas tú, en la hermosura de tu santidad. Tu palabra dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza por los siglos de los siglos. Al León de la tribu de Judá, al vencedor, a Jesús nuestro Salvador, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Padre, te damos gracias porque siempre nos oyes, porque creemos, Señor, que tú sigues siendo el mismo Dios que oyó la oración de Salomón cuando le dijo: yo estaré atento al clamor de este lugar. Y nosotros creemos que tú estás atento al clamor de este lugar. Creemos, Señor, que tú estás atento al clamor de aquellos que te aman. Y nosotros te amamos, Dios, porque tú nos amaste primero. Gracias por tener misericordia de todos nosotros. Gracias porque tu amor no cambia. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta tu trono alto y sublime. No somos dignos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos llegar hasta donde habitas tú, Señor, y postrarnos delante de ti y adorarte y decirte muchas gracias,
por tus ricas bendiciones, por tu misericordia que es mejor que la vida. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en nuestros corazones de una manera poderosa. Gracias, Espíritu Santo, por no dejarnos solos, por ayudarnos, por ungir nuestra cabeza con aceite. Gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos. Tú habitas en nuestros corazones y podemos sentir que uno mayor está con nosotros, que tu presencia maravillosa es inigualable. Él es lo más precioso, lo más hermoso que nos ha pasado en nuestra vida. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Nos sentimos muy privilegiados, muy bendecidos de ser llamados tus hijos, Señor. Hemos puesto cada necesidad, cada petición delante de ti. Y yo sé que tú estás atento al clamor de tus hijos. Yo estoy seguro que tú obrarás en cada una de ellas conforme tu perfecta voluntad. Tú no te equivocas, tú no llegas tarde, tú llegas en el momento preciso. Y nosotros nos toca creer y creer y esperar que Dios hará cosas maravillosas. Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos en ese nombre que tiene poder sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes, pero vamos a darle lugar a nuestro hermano Ricardo, que es el que va a compartir la enseñanza hoy. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos, estar en la casa de Dios y poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Estamos entonces estudiando los evangelios. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Y vamos a empezar en el verso 14. Dice en el verso 14, capítulo 4 de Lucas, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La región de Palestina, hermanos, era dividida en 4 provincias. Más al sur se encontraba la región de Judea, donde la ciudad principal era, por supuesto, la ciudad de Jerusalén. Es en la región donde Juan el Bautista bautizaba, y es la región donde el Señor había sido bautizado, y es la región donde el Señor había pasado la tentación. La semana pasada hablábamos o terminábamos nuestro estudio hablando de la tentación de Jesús. En la región del medio se encontraba la región de Samaria. Bueno, la región de Judea era caracterizada por ser la gente más religiosa, más dedicada a la ortodoxia judaica, al recto funcionamiento o observación de la religión judía. En medio dijimos que se encontraba Samaria, que era una tierra donde en el tiempo de la cautividad, en el tiempo del cautiverio, se habían mezclado judíos con gentiles, de tal forma que los judíos en general les miraban como que no eran realmente judíos, eran diferentes, no eran aceptables
no eran aceptados por los judíos. Sin embargo, la gente de Samaria, los samaritanos, reclamaban que ellos eran los verdaderos descendientes de Jacob y que ellos guardaban la verdadera religión, que ellos eran verdaderamente el pueblo de Dios, y ellos se encontraban en la zona central de la región de Palestina. A un lado, cruzando el Jordán, se encontraba la región de Perea, que en la palabra de Dios, en los evangelios, se menciona como la tierra al otro lado del Jordán. Y más al norte, hasta el norte, se encontraba la región de Galilea, que es donde el Señor pasa la mayor parte de su ministerio. Entonces, en este tiempo del pasaje que leemos, hermanos, habían pasado varias cosas. El Señor había estado en la región de Judea, cerca de la ciudad de Jerusalén. Pero en este tiempo Juan el Bautista había sido encarcelado. Aquel hombre que había sacudido al pueblo de su tiempo, de tal forma que cuando él predicaba en el desierto, dice la palabra de Dios, que la gente venía al desierto a escucharlo predicar. De alguna manera como que habían perdido ya el interés, ya no había tanta emoción y le habían perdido el miedo a Juan el Bautista, porque era un hombre poderoso. Mas sin embargo llegó el tiempo cuando lo habían encerrado, lo habían encarcelado. Y cuando el Señor escucha que Juan ha sido encarcelado, entonces él sale de ahí, de la tierra de Judea, y se va a su tierra de origen, porque sus padres eran de Nazaret y él había crecido en la región de Nazaret. En ese tiempo, cuando el Señor, antes de venir a la tierra de Galilea, acontece lo relatado en Juan capítulo 3, que es la entrevista o el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. También, como decimos, está Judea y en camino a Galilea tiene que cruzar por la tierra de Samaria. Y es donde el Señor tiene aquel encuentro también con la mujer samaritana. ¿Podría explicar por qué los judíos y los samaritanos no se querían entre sí? Porque cuando pasó Jesús sabíamos que aquella mujer era samaritana, pero ¿por qué no se querían? Los judíos y los samaritanos no se querían principalmente porque para los judíos los samaritanos eran gente que no se había guardado, no eran pueblo 100% pueblo de Dios, sino que se habían mezclado con gente de otras nacionalidades, especialmente personas sirias. Y como había esa diferencia entre judíos y samaritanos, también los judíos adoraban en la ciudad de Jerusalén. Ellos decían que allí era el templo, que allí era donde ellos tenían que adorar. Y los samaritanos, para no tener que ir a Jerusalén, ellos habían puesto un lugar donde ellos también adoraban. Y entonces había un conflicto entre los puntos de vista religiosos también de ellos dos. ¿Hay algún comentario que usted quiera hacer al respecto, pastor? Entonces entendemos, hermanos, que había esa diferencia entre judíos y samaritanos, aunque eran en la misma tierra de Palestina y todos reclamaban ser descendientes de Jacob y pueblo de Dios. Había esta diferencia entre ellos. Por eso es que era tan notorio cuando el Señor Jesucristo va en el camino y luego tiene hambre, le dice a sus discípulos, tengo hambre, y luego van los discípulos a buscar algo para comer y él se queda por allí junto a un pozo. Viene una mujer samaritana a sacar agua de ahí y el Señor se pone a platicar con aquella mujer, y era muy notorio porque entre judíos y samaritanos no se hablaban, no había esa relación. Y era muy notorio que un hombre soltero
estuviera hablando con una mujer y siendo considerada una mujer apartada, diferente, que no correspondía. Sin embargo, entendemos que tanto el encuentro de Jesús con Nicodemo, como el encuentro con la mujer samaritana, fue para presentarles el plan del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, para comenzar su ministerio, el Señor viene a su tierra de origen, a la tierra de Nazaret. Sabemos que había nacido en Belén de Judea, pero Él había crecido en la tierra de Nazaret, como hablamos la semana pasada. Y la fama del Señor había llegado hasta Nazaret. Todo el mundo había escuchado hablar de Él. Mire lo que dice en el verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dijimos que solamente había un templo principal, que era en Jerusalén. En las demás ciudades había sinagogas. En Jerusalén se encontraban los doctores de la ley, los maestros de la ley. En las sinagogas, cualquier hombre que era considerado de buen testimonio se podía levantar, podía pedir que le dieran las escrituras, leían y podían comenzar a hablar comentar algo acerca de las escrituras. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que entró en la sinagoga conforme era su costumbre. Él tenía la costumbre de entrar siempre en el día de reposo en las sinagogas y leer y participar. ¿Las sinagogas eran perfectas? Pues no, pero con todo y su imperfección, el Señor ahí estaba siempre atendiendo a la casa de Dios. Entonces se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces dice que el ministro era solamente la persona encargada de repartir los libros ahí. No era un predicador, no era un pastor, como ahora nosotros tenemos en mente la palabra ministro. Un ministro era un siervo, en realidad era alguien que servía. Entonces aquel hombre le da el libro de Isaías y el Señor lee en lo que nosotros tenemos como Isaías capítulo 61, que son palabras que se refieren directamente al Mesías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. La palabra Mesías significa ungido. La palabra Cristo es el griego de la palabra Mesías, que también significa ungido. Alguien que está ungido o lleno o capacitado por el Espíritu de Dios. ¿Capacitado para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra evangelio, hermanos, es la palabra buenas nuevas. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces el Mesías había de venir para traer el evangelio a los humildes, a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y realmente a eso vino Cristo, a dar libertad a los cautivos.
porque usted y yo nos encontrábamos esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios que el que practica pecado, esclavo se vuelve del pecado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor ha venido a traer libertad, a liberarnos, a darnos una nueva vida. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todos entendían que esta escritura que el Señor estaba leyendo se refería al Mesías. Y entonces dice la palabra de Dios que le enrolla el libro, lo da al ministro y se sentó. Esa era la costumbre. El hombre se paraba para leer y a la hora de que iba a enseñar se sentaba y todos los demás se sentaban alrededor de él para escuchar lo que él tenía para enseñar. Y el Señor les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? El Mesías ya llegó. Aquí está delante de ustedes el Mesías. El verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, la fama del Señor había llegado hasta Galilea, hasta Nazaret. Todos habían oído mencionar lo que Juan el Bautista había dicho acerca de él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos lo conocían, que era un hombre de buen testimonio, que era una buena persona. Mas sin embargo se preguntaban y decían: pero ¿será posible? ¿Pero qué no es este nada más el hijo de José? Y él, conociendo los pensamientos de ellos, les dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Les dice el Señor: entonces, seguramente que para que quede comprobado, ustedes van a esperar que haga milagros, que haga cosas grandes aquí en esta tierra. Van a querer una prueba. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Hay una cosa importante aquí, hermanos. El Señor, es cierto, aún dentro de sus parientes y la gente que lo conocía, de primero no le aceptaron. Pero ¿sabe a quién fue a predicarle primero el Señor? ¿Dónde comienza su ministerio? Fue a su casa, a sus parientes, a la gente que le conocía. ¿Y cuántos de nosotros que tenemos parientes que son inconversos, que no conocen de Cristo, esperamos que alguien más vaya y les hable de Cristo? Porque nosotros no podemos ir a predicar. ¿Por qué? La mayoría de las veces porque saben que las personas nos conocen tal cual somos, conocen nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras faltas, nuestros errores, y a veces no nos sentimos capacitados para predicar la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo va primero a los de su casa y les predica la palabra de Dios. Y aquellos lo reconocían y decían: verdaderamente este hombre tiene buen testimonio. Mas sin embargo, mire lo que el Señor les sigue diciendo. De cierto, ahí en el verso 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo, mire, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Dice el Señor, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, o no hay profeta con honra en su tierra, porque lo conocen a uno. Dice, pero les digo que en los tiempos de Elías, Elías era uno de los profetas más grandes, más reconocidos del pueblo de Israel. Y les dice, en el tiempo de Elías había muchas viudas, pero Elías fue enviado solamente a una viuda, a la viuda de Sarepta, de la nación de Sidón, una gentil. Hemos dicho que para los judíos, los gentiles eran personas de segunda clase. Ellos consideraban que ellos eran el pueblo de Dios y que no había esperanza para los gentiles. Ellos entendían que ellos eran descendencia de Abraham. Y como la promesa había sido hecha a Abraham, ellos eran los únicos descendientes de Abraham, eran los únicos que podían recibir la bendición de parte de Dios, las bendiciones de Dios. Sin embargo, hermanos, ellos habían olvidado que la promesa que se le había hecho a Abraham era que en él habían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero ellos no estaban dispuestos a comprender esto. Y les dice en el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Había muchos profetas, había muchos leprosos en el tiempo del otro grande profeta que es Eliseo. Y Eliseo no anduvo sanando a muchos leprosos, sino solamente sanó a un sirio. ¿Cómo se sentirían aquellas personas de escuchar de que la misericordia de Dios se extendía también para los gentiles? Pero es que esa es la verdad y ese era el mensaje de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, no importa la nacionalidad de la que venga, no importa quién sea, de dónde venga, todo aquel que cree en él puede ser salvo. Y ese era el mensaje de Cristo. Hay personas que consideran que todos somos hijos de Dios, pero realmente todos somos creación de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo, entonces recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos clamar a Dios, Abba Padre, que lo podemos mencionar. Él es nuestro Padre por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y por medio de Cristo han entrado, han sido adoptados a la familia de Dios. Entonces, la descendencia de Abraham ciertamente tenía un privilegio grande. Eran el pueblo de Dios. Y por eso nosotros amamos a los descendientes de Abraham, amamos a los judíos. Claro que sí. Oiga, de esa nacionalidad nació nuestro Salvador, el Rey de nuestra vida. Pero la promesa era que en él habían de ser benditas todas las naciones. Esa escritura se encuentra en Génesis capítulo 18, verso 18. Pero ellos creían que solamente ellos podían ser bendecidos. El verso 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira.
Porque era un mensaje completamente diferente al que ellos esperaban. El Señor venía a los de su casa, a su pueblo, a la gente que lo conocía, y ellos esperaban recibir cosas grandes, un trato especial. Mas sin embargo el Señor les dice, no es aquí, sino es para todos, incluyendo los gentiles. Entonces ellos se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Esta ciudad, hermanos, se encontraba en una mesa encima de esta montaña, y dice que los judíos, cuando escucharon todo esto, se enojaron tanto que le llevaron hasta la orilla del monte, hasta la cumbre del monte, para lanzarlo para abajo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, pues simplemente se habían enojado. No era que el Señor estaba blasfemando, porque eso que el Señor había dicho estaba realmente en sus escrituras. Estaba escrito en los libros que ellos consideraban los libros de los profetas. Mas sin embargo nunca lo habían pensado así, y esto los hizo enojar de tal forma que querían matarle. Y dice el verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estaban enojados, querían despeñarle. Y no sabemos qué es lo que acontece aquí. Un acto milagroso. Algunos han dicho, se quedaron ciegos, no lo miraron cuando pasó entre ellos. No sabemos qué es lo que aconteció, pero sabemos que aquellos hombres no tenían ninguna potestad, ninguna autoridad sobre la vida del Señor Jesucristo, porque su tiempo aún no había llegado. Entonces el Señor solamente pasa por en medio de ellos y se va. Vamos entonces, hermanos, a pasar a Mateo capítulo 4, del verso 13 al 17. Sí, mientras estamos hablando, hermanos, alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues puede preguntar, puede comentar. Mateo capítulo 4, del 13 en delante. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces sale el Señor de Judea, se va a Nazaret, su tierra, donde él creció, y no recibieron su mensaje, lo querían despeñar. Y entonces él deja Nazaret y se va a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, esto es en la tierra de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces Capernaum se encontraba en la ribera occidental del mar de Galilea. Era una región próspera, pero era una tierra que había sufrido por la invasión de los asirios. Por eso es que dice que era una tierra que estaba en tinieblas, pero ahora ve una gran luz. Era gente que de alguna manera se encontraban en ignorancia. Era una tierra que habían sufrido, pero ahora el Mesías venía a revelarse a ellos y a hacer milagros entre ellos y a manifestar la gloria de Dios entre ellos. El verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué significa arrepentirse? Lo hemos mencionado varias veces. ¿Alguien se recuerda qué significa arrepentirse? No volver a hacer lo mismo. Cambiar de rumbo. Es cuando vas en una dirección y decides que vas en la dirección equivocada y das media vuelta, 180 grados y te diriges en la dirección contraria. Entonces, la nación en general se encontraba haciendo lo que no agradaba a Dios. Era necesario que regresaran, que voltearan su camino hacia Dios. Dice, comenzó Jesús a predicar. La palabra predicar significa pregonar con voz en cuello. Eso es lo que significa predicar. Por eso hay algunos predicadores que gritan mucho, porque eso es lo que significa predicar, pregonar. Es un mensaje importante. No es decir algo, recitar algo solamente, sino es un pregón, algo importante. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tan cerca estaba el reino de los cielos de ellos? Oiga, el rey del reino de los cielos se encontraba caminando entre ellos. Y en nuestro tiempo, hermanos, ¿qué se necesita para entrar al reino de Dios? Arrepentirse todavía. Hay veces que consideramos que solamente por unirnos a una iglesia cristiana somos cristianos. No, necesitamos primeramente reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que soy pecador, arrepentirme de mis pecados y recibir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para poder ser verdaderamente cristiano. Eso es lo que se necesita para entrar al reino de los cielos. Todavía en nuestro tiempo, arrepentirse. Y el reino de los cielos, hermanos, está cerca, tan cerca como una oración. Solamente decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Entra a mi corazón. Mateo 4, el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miramos, hermanos, que se encuentran estos pescadores, Simón Pedro y Andrés su hermano, echando la red en el mar. Ese era su trabajo, eran pescadores. El Señor les dice, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Uno de los propósitos de Cristo era revelar la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Y en este propósito, Él era el maestro. Y entonces Él se ocupa en llamar discípulos. Había de llegar el tiempo cuando Él había de partir, cuando Él había de ascender al cielo otra vez, pero debía de dejar un grupo de personas que siguieran adelante con su propósito, predicando la palabra de Dios. Era importante preparar un grupo de personas que continuaran adelante con su obra. Y dice la palabra de Dios que ahora Dios nos ha dejado a nosotros, nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Ahí comenzó en aquellos primeros discípulos que el Señor llamó. Y de ahí se ha extendido a la iglesia hasta nuestros tiempos y ahora está en nuestras manos el llevar adelante el plan, el propósito y llevar las buenas nuevas al mundo en nuestros días.
Eran 2 barcos los que se encontraban ahí. Estaba Andrés y Pedro. Juntamente con ellos habitualmente pescaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Eran los 4 con 2 barcos. 3 de ellos, Andrés, Pedro y creemos que Juan, habían tenido ya contacto antes con Jesús. Antes, cuando Jesús había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tenía algunos discípulos, y entre ellos creemos que estaban estos 3, Pedro, Andrés y Juan. Esto se encuentra en Juan capítulo 1 del verso 35 al 42. Y entonces aquellos discípulos de Juan habían comenzado a seguir al maestro. Mas sin embargo, lo habían seguido, pero seguían regresando a su trabajo habitual, que era pescar. En Lucas capítulo 5, hermanos, encontramos un pasaje paralelo, donde dice que estaban por ahí lavando sus redes. Se encontraban Pedro y Andrés. Habían pasado toda la noche pescando y no habían atrapado nada. Y entonces se encontraban por ahí lavando las redes en la mañana. Y había una grande multitud alrededor del maestro. Entonces el Señor le dice a Pedro: déjame subir a tu barca. El Señor se sube en la barca de Pedro, se aleja un poquito de la orilla del mar, y entonces desde la barca comienza a predicarle a las personas. Y después de predicar, el Señor le dice a Pedro: ahora sí, Pedro, métete más al mar, aboga a la mar y echa tu red y pesca. ¿Cómo cree que se sintió Pedro en ese momento? Pedro era pescador, era lo que él sabía hacer, era su trabajo, era su profesión, pescar. Y Pedro había estado pescando toda la noche, porque la noche era el mejor tiempo para pescar. Era cuando el mar estaba tranquilo y era cuando podían capturar más peces. Ahora ya de día, una grande multitud de gente en la playa. Oye, ya habían estado lavando las redes. Ya estaban limpiecitas las redes. Y luego viene este hombre que no es pescador, es carpintero, y ahora es maestro de la Biblia, de la palabra de Dios, y le dice: ahora sí, Pedro, ponte a pescar. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? Dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero porque tú lo dices, en tu nombre voy a aventar la red. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro lanza la red al agua, aquella red atrapa tantos peces que la red comienza a romperse. Y eran tantos peces que entonces le hacen la señal a la otra barca donde vienen Juan y Jacobo para que se acerquen también. Y con los peces que hay en la red llenan ambas barcas de tal forma que las barcas comienzan a quererse hundir. Era un milagro. Pero es que cuando el maestro ordena algo, cuando el maestro dice algo, tenemos que obedecer. Pedro sabía todo sobre la pesca, pero el Señor sabía todo sobre todo. Y Él es el que tiene la última palabra. Y cuando el Señor nos dirige a hacer algo, hermanos, es importante que estemos dispuestos a obedecer. A veces, aunque parezca absurdo, aunque parezca extraño, de cualquier forma, obedecer al Señor siempre es la mejor opción. Sabe que en nuestro tiempo hay veces que la palabra de Dios dice algo que no está bien, que no debemos de hacer alguna cosa, y luego nosotros nos ponemos a preguntarnos: ¿pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo?
Ese fenómeno se mira mucho en la iglesia de los últimos tiempos. ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué es malo? Si el Señor dice algo, nosotros tenemos que obedecer a lo que el Señor dice, porque Él es el que sabe todas las cosas y lo que Él dice, así es solamente porque Él lo dice. Y el Señor dice, lanza la red, y lanza la red, y entonces atrapa tantos peces que no podía hacer otra cosa más que un milagro. Y Pedro reconoce la grandeza, entonces comienza a conocer la grandeza de aquel que está junto a él. Cristo le pidió algo pequeño, préstame la barca. El Señor hay veces que nos pide pequeños sacrificios, y Pedro tuvo una actitud de obediencia y de fe, y entonces el milagro vino a efectuarse. Y entonces cuando Pedro se encuentra maravillado por aquellos peces, el Señor le dice, de aquí en adelante, Pedro, ya no vas a ser más pescador de peces, ahora sígueme y vas a ser pescador de hombres. Y aquella pesca tan milagrosa, tan grande, venía a representar que ahora Dios iba a estar con Pedro y que le iba a usar de una manera maravillosa en el llamamiento que el Señor estaba haciendo de Pedro. Tiempo después, cuando el Señor Jesucristo ya resucitó y ya subió al cielo, y el Espíritu Santo desciende sobre aquellos cristianos, Pedro predica su primer sermón y 3,000 hombres fueron alcanzados. Y dice la palabra de Dios, 3,000 hombres. Y entre esos hombres, me imagino que había un grupo grande de mujeres también. Y algunos niños también. Y en su segundo sermón dice que 5,000 hombres más fueron salvos. Ahora Pedro se había convertido en pescador de hombres. Pero Pedro fue llamado a servir al Señor, a seguir al Señor, a dejar lo que él estaba haciendo, a dejar su forma de vivir y ahora entregarse a seguir al Maestro. El verso 23, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces el Señor predicó de una manera intensiva en la región de Galilea, sistemáticamente predicaba en las sinagogas en los días de reposo, y había grandes señales y milagros apoyando su mensaje. La verdad es que pocos comprendían la verdad del mensaje o lo más importante del mensaje de Cristo. Había muchos que a lo mejor seguían al Señor por milagros. Cualquiera que tenía enfermos venía a Él. Cualquiera que tenía endemoniados venía a Él para recibir milagros del Señor, pero no entendían que lo más importante es que el Señor venía a cambiar la vida espiritual de ellos. Y eso es importante para nosotros entender, que lo más importante es la vida espiritual. El Señor es grande y poderoso y puede hacer muchas cosas buenas en nosotros, en nuestras vidas.
pero lo más importante es permitirle que Él obre en nuestra vida espiritual, que Él nos cambie, que Él nos transforme y que Él haga lo que Él tiene que hacer o lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Marcos capítulo 1. Dijimos que son los evangelios sinópticos, así que vamos a estar brincando un poco en pasajes paralelos en estos tres evangelios. Marcos capítulo 1 del verso 21 en delante. Amén. Sí, se escucharon, hermanos, el comentario del pastor. Dice de qué manera en los últimos tiempos hay gente que hay milagros, hay señales y cuantas cosas, pero lo más importante sigue siendo el reconocer lo que Dios quiere hacer o lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Eso es lo más importante. En la palabra de Dios encontramos que en los postreros días va a haber gente que va a ser engañada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En los postreros días, aún los creyentes, muchos creyentes van a ser engañados. Y va a haber gente que se va a acercar a ver milagros y luego a veces se miran grandes avivamientos y gente predicando y haciendo milagros y a veces, y tristemente, a veces ni siquiera son milagros ciertos. Pero simplemente porque se usa la palabra milagros, la gente se amontona a ver todas esas cosas. Pero lo más importante, hermanos, debe de ser que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea cambiada. Dice la palabra de Dios que en los postreros días habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero su vida negará la eficacia de la piedad. La palabra piedad significa vida cristiana. Entonces en los postreros días va a haber gente que tiene apariencia de ser cristiano, pero con su vida niega que la cristiandad tenga algún valor para cambiar a las personas, porque moralmente o por dentro no hay ningún cambio en su vida, sigue viviendo igual que el resto del mundo. Y si miramos a veces los grandes predicadores, las grandes campañas y los grandes movimientos, se mueven muchas cosas, pero muy poco se habla de la importancia de que la persona se arrepienta de sus pecados, que haya un cambio de vida. Ese era el mensaje del Señor Jesús. Arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego que decía Juan el Bautista, y el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado fuera en el fuego. Había árboles que debían de dar fruto, pero no daban buen fruto, y porque no dan buen fruto van a ser echados en el fuego. Qué triste que algunos de nosotros estemos en la iglesia todo el tiempo
y que cuando el Señor venga a buscar fruto en nosotros no lo encuentre y que al final vayamos a ser echados en el fuego. Qué triste. Mejor vamos a decirle: Señor, crea en mí el fruto, cambia mi vida, transfórmame. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de paz que nos puede cambiar, que nos puede transformar por completo? Él, Dios. Él es el único que nos puede transformar. Y Él es el único que puede hacer que nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reproche, irreprensible, porque estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. El Señor hizo muchos milagros. Los evangelios, los evangelistas no nos reportan todos los milagros que el Señor hizo. Solamente nos reportan algunos de ellos. Pero dice la palabra de Dios que el Señor andaba predicando y sanando y echando fuera demonios. En Marcos capítulo 1 del verso 1 al 28 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían temor de tomar responsabilidad en lo que ellos enseñaban, por no ser hechos responsables por lo que ellos enseñaban. Citaban a algún rabino o alguna opinión o alguna cosa, pero ellos no enseñaban con autoridad. Ellos decían: como enseña el rabí fulano acerca de esto, fulano de tal tiene tal opinión, pero ellos no enseñaban con autoridad. Pero el Señor, cuando entremos allá más adelante, vamos a ver que el Señor les dice: ustedes oyeron que se les dijo así, pero yo les digo así. Él enseñaba con autoridad y nadie más tenía más autoridad que Él. Él es el autor de la palabra de Dios. Él es el rey del reino de Dios. Entonces se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero mire lo que aconteció. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Qué impresionante, ¿verdad? Está el Señor predicando, hablando la palabra de Dios, y de repente es interrumpido por un endemoniado, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué impresión, ¿verdad? ¿Qué pasaría cuando alguno de nosotros esté predicando y de repente nos interrumpa un endemoniado? Qué impresión tan grande, qué susto. Sí. Hay partes donde le hablan a la policía para que vengan por él. Pero miren, lo más impresionante de todo no es que el endemoniado interrumpió. Dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. A su mandato el demonio salió. Él solamente le dijo: sal, cállate y sal de él.
En ese tiempo, hermanos, existían exorcistas. Entre los judíos existían personas que echaban fuera demonios, pero eso representaba mucho trabajo y a veces lograban sacar algún demonio. Pero el Señor Jesucristo solamente da la voz y el demonio sale de ahí. El endemoniado reconocía que él era el Hijo de Dios y le dice: tú eres el Santo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? El endemoniado creía que él era el Hijo de Dios. Sabía claramente que era el Hijo de Dios. Y algunos en nuestro tiempo dicen: no, yo sí creo en Dios. A veces usted le habla de Cristo a alguna persona y dice: no, si yo creo en Dios también. Dice en el libro de Santiago, en el 2:19, Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Pero entonces, ¿es suficiente con creer? No. ¿Qué se necesita? Arrepentirse y recibir a Cristo. Cambiar nuestra forma de vivir, entregarle a Él nuestra forma de vivir. El demonio le dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero el Señor no quería el testimonio de un endemoniado. El Señor no quería el testimonio de un demonio, por eso le dice: cállate, calla. Entonces ellos reconocían que su enseñanza era diferente. Y no solamente su enseñanza. El Señor enseñaba con autoridad. Y luego cuando aparece el demonio demuestra que verdaderamente tiene autoridad. Porque da la orden y el demonio sale fuera. Su poder, al igual que su enseñanza, era diferente y se maravillaban. Primera de Juan 3:8 dice que el Señor vino a destruir las obras del diablo. Y así como aquellos endemoniados se sentían atormentados cuando el Señor estaba cerca, hermanos, dice la palabra de Dios que este mundo es gobernado por el Dios de este siglo, que es el diablo. Pero un día, muy pronto, Cristo viene para destruir las obras del diablo, y Cristo es el dueño legítimo de todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. Todo es de Él, todo es de Él. Y un día pronto Cristo va a reclamar lo que a Él le pertenece. Y nosotros somos de Él, porque Él es el Señor, el Salvador de nuestra vida. Yo pienso, hermanos, que hasta ahí vamos a llegar en esta tarde. Ya es hora, ya son casi las 8. ¿Hay preguntas, comentarios en esta tarde? Este milagro, el milagro de las bodas de Caná, también acontece en este tiempo, antes o cuando el Señor va a Nazaret. Se encuentran en las bodas de Caná Jesús y María y algunos discípulos del Señor, y dice la palabra de Dios que se les acabó el vino, se les terminó el vino. Y entonces María, preocupada, le dice: se les acabó el vino. Y el Señor le dice: ¿y qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Realmente no era el tiempo. El Señor lo que está diciendo que no era el tiempo todavía de manifestarse
No era el tiempo, el Señor todavía no se manifestaba, todavía no comenzaba a hacer lo que Él iba a hacer, no empezaba a hacer milagros, todavía no comenzaba a manifestarse como el Mesías. Mas sin embargo miramos que había cierta afinidad o respeto con María y porque ella le pidió, entonces el Señor, ella le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y entonces Él les dice, pues llenen tinajas de agua. Y entonces ahora sí, esas tinajas de agua llévenla al encargado de la fiesta. Y resulta que aquella agua se había convertido en vino. Y ese fue, hermanos, el primer milagro reconocido en la palabra de Dios. Eso se encuentra en Juan, fue el primer milagro que el Señor realizó. Pero todavía el Señor no se manifestaba como el Mesías. Es a lo que se refiere aún, no es mi tiempo. ¿Algún otro comentario? Pastor, ¿quiere agregar alguna cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta?